Durante siglos la península ibérica fue un territorio marcado por la guerra constante. No existía una España unificada, sino reinos enfrentados, fronteras inestables y una convivencia forzada entre religiones, culturas y ambiciones opuestas. La guerra no era una excepción, era la norma. Generación tras generación creció en un mundo donde resistir significaba sobrevivir y donde el poder se ganaba, se perdía y se recuperaba con sangre. Esa realidad forjó una mentalidad dura, resistente, acostumbrada al conflicto y al sacrificio prolongado. Cuando en 1492 cayó Granada, no cayó solo el último reino musulmán de la península, cayó una forma de entender el mundo. Por primera vez en siglos, Castilla y Aragón dejaron de mirar hacia adentro. La reconquista había terminado. El enemigo histórico había sido derrotado. Y de pronto surgió una pregunta peligrosa. ¿Y ahora qué? Europa estaba encerrada en sí misma. Las rutas comerciales hacia Oriente eran largas, caras y controladas por potencias rivales. El Mediterráneo era un cuello de botella. Quien dominara una nueva vía hacia Asia dominaría el futuro. Y fue entonces cuando apareció un hombre obstinado, incómodo y convencido de estar en lo cierto cuando casi nadie más lo estaba: Cristóbal Colón. Colón no ofrecía certezas, ofrecía una posibilidad: navegar hacia lo desconocido, atravesar un océano que muchos consideraban infinito y llegar a las Indias por el oeste. Sus cálculos eran optimistas, sus mapas incompletos, su carácter difícil. Durante años fue rechazado por distintas cortes europeas, hasta que encontró algo distinto en Castilla, una mente dispuesta a arriesgar. Isabel la Católica no apostó por Colón por romanticismo ni por fe ciega. Apostó porque el riesgo era limitado y el premio potencial colosal. Si fracasaba, se perdería en unas naves. Si tenía éxito, Castilla entraría en una nueva era. Y así, casi sin saberlo, se firmó una de las decisiones más trascendentales de la historia humana. Cuando aquellas naves partieron, no llevaban ejércitos ni planes de conquista. Llevaban hambre, miedo, esperanza y una certeza peligrosa. El mundo podía ser atravesado. El encuentro con aquellas tierras desconocidas no fue comprendido de inmediato. No se entendió como el descubrimiento de un nuevo continente, sino como la apertura de territorios explotables. Pero el impacto fue inmediato. El mundo de pronto era mucho más grande, y España estaba en su centro. La expansión fue rápida, caótica y brutal. Hubo violencia, abusos y errores irreparables. Pero también hubo algo que diferenció al imperio español de otros: la voluntad de permanecer. España no quiso solo extraer riqueza, quiso gobernar. Fundó ciudades, creó instituciones, envió administradores, construyó un sistema legal y religioso que pretendía integrar aquellos territorios en la corona, con enormes contradicciones, sí, pero con una ambición clara. Aquello no era una colonia temporal, era parte del reino. El flujo de oro y plata cambió Europa para siempre. La economía continental se desestabilizó, los precios subieron, las guerras se multiplicaron. España se convirtió en la potencia central del tablero europeo. Todo pasaba por ella: alianzas, conflictos, matrimonios dinásticos, tratados. El equilibrio de poder se rompió, y entonces llegó el verdadero salto. Con la herencia dinástica de los Habsburgo, el trono español pasó a controlar territorios en Italia, Flandes, Alemania y más allá. Bajo Carlos I, España dejó de ser solo una potencia marítima para convertirse en un imperio continental. Un imperio tan extenso que gobernarlo era casi imposible. Un imperio que despertaba admiración y un miedo creciente. Francia se sintió rodeada. Inglaterra observó con resentimiento. Los principados protestantes vieron en España al brazo armado del catolicismo. La guerra dejó de ser puntual. Se convirtió en permanente. Y con la guerra constante llegó una verdad incómoda. Los ejércitos tradicionales ya no servían. La caballería medieval estaba muriendo. El heroísmo individual ya no decidía batallas. El mundo estaba entrando en una nueva forma de guerra,
más organizada, más técnica, más despiadada. España, obligada a luchar en múltiples frentes al mismo tiempo, entendió que necesitaba algo nuevo, algo distinto, algo que resistiera donde otros colapsaban. En los campos de Italia comenzó un experimento silencioso. Soldados que luchaban juntos durante años. Unidades que no se disolvían tras una derrota. Hombres entrenados para mantener la formación bajo el fuego, para avanzar cuando todo invitaba a huir, para resistir cuando parecía imposible. Arcabuces, picas, disciplina férrea y una mentalidad clara, sobrevivir como grupo o morir. Todavía no tenían nombre legendario, todavía no eran invencibles, pero estaban sentando las bases de algo que cambiaría la guerra para siempre. Europa aún no lo sabía, pero el mito estaba naciendo. Y cuando ese mito tomara forma, los campos de batalla no volverían a ser los mismos. La guerra moderna no nació de un día para otro, se forjó a golpes, a errores y a cadáveres abandonados en campos extranjeros, y fue en Italia donde España aprendió a pelear de una forma que nadie más estaba preparado para entender. A finales del siglo XV, Italia no era un país, sino un tablero fragmentado de ciudades ricas, ambiciones cruzadas y alianzas cambiantes. Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, los estados pontificios, todos eran piezas codiciadas. Francia quiso dominarlas, el imperio quiso controlarlas, y España, casi sin proponérselo al principio, quedó atrapada en ese laberinto de guerras constantes. Las llamadas guerras de Italia no fueron una campaña breve, fueron décadas de conflicto ininterrumpido, batallas, asedios, retiradas, traiciones. Allí murió definitivamente la guerra medieval. Allí quedó claro que el caballero acorazado, símbolo de siglos de poder, ya no decidía el destino de los ejércitos. Las cargas heroicas se estrellaban contra muros de picas. El valor individual se diluía frente a la disciplina colectiva. España llegó a Italia con tropas heterogéneas, como todos, pero aprendió más rápido que nadie. Entendió que el futuro no estaba en la nobleza armada, sino en el soldado profesional. Hombres que luchaban no por gloria personal, sino por cohesión, por supervivencia mutua y por paga regular. Hombres que se entrenaban juntos, sufrían juntos y morían juntos. En ese contexto emergió una figura decisiva, no como conquistador romántico, sino como arquitecto de una nueva forma de guerra, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. No ganó todas sus batallas por fuerza bruta, las ganó por adaptación. Observó al enemigo, analizó sus movimientos y rompió con lo establecido. El gran capitán entendió que la clave estaba en combinar armas, picas largas para detener a la caballería, espadas para el combate cercano, arcabuces para romper formaciones y sembrar el pánico. No se trataba de elegir una sola arma, sino de crear un cuerpo capaz de responder a cualquier situación del campo de batalla. Pero la verdadera revolución no fue técnica, fue mental. Las tropas españolas aprendieron a resistir, a mantener la posición cuando otros retrocedían, a recomponerse tras una derrota y volver al combate. Mientras otros ejércitos se deshacían al perder una batalla, los españoles regresaban más duros, más cohesionados, más peligrosos. La experiencia acumulada se convirtió en un arma letal. De esa experiencia nació una estructura nueva. Unidades permanentes, organizadas, con jerarquía clara y disciplina férrea. Ya no eran levas temporales, eran soldados de carrera, y a esas unidades se las empezó a conocer como los tercios españoles. El nombre no tardó en adquirir peso propio, no porque fueran numerosos, sino porque eran fiables. Donde un tercio se desplegaba, la batalla se volvía un problema serio para el enemigo. No avanzaban con prisa, no se descomponían con facilidad, aguantaban, y esa capacidad de aguante empezó a construir algo más poderoso que la victoria: la reputación. En Europa comenzó a correr un rumor persistente, un rumor incómodo,
un rumor que cruzaba fronteras más rápido que los ejércitos. Decía que los españoles no huían, decía que aunque fueran derrotados, volvían. Decía que luchar contra ellos era caro, incluso cuando se ganaba. Los campos italianos se llenaron de ejemplos. Tropas francesas superiores en número que no lograban romper formaciones españolas. Caballerías que chocaban una y otra vez contra muros humanos que no cedían. Asedios interminables donde los defensores resistían contra toda lógica. España comprendió algo esencial. La guerra ya no se decidía solo en una batalla brillante, sino en la capacidad de sostener conflictos largos. Y ahí, su experiencia histórica, siglos de reconquista, resistencia prolongada, desgaste constante, se convirtió en ventaja estratégica. Los tercios no eran invencibles, sufrían derrotas, perdían hombres, pasaban hambre, pero no se desintegraban. Y esa diferencia cambió Europa. Las potencias rivales tuvieron que adaptar sus ejércitos, sus tácticas y su forma de entender la guerra solo para poder enfrentarse a ellos. Italia fue el laboratorio. Allí se cometieron errores. Allí se pagó el precio. Pero cuando los tercios salieron de Italia, ya no eran una promesa. Eran una realidad temida. Y pronto ese temor se trasladaría a escenarios mucho más grandes, mucho más decisivos y mucho más sangrientos, porque lo que había nacido como una necesidad táctica estaba a punto de convertirse en una leyenda continental. El siglo XVI no fue una época de paz consolidada, fue una época de resistencia constante. Mientras España sostenía un imperio que se extendía de un océano a otro, Europa comenzaba a fracturarse por dentro, no por territorios, sino por ideas. La Reforma protestante no solo dividió la fe, dividió la política, la lealtad y la guerra. Y en ese escenario inflamable, España quedó situada, casi inevitablemente, en el centro del conflicto. Los Países Bajos eran una de las joyas más ricas de la corona, comerciales, urbanizados, estratégicos, pero también eran un territorio complejo, con una población diversa, orgullosa y cada vez más influida por el protestantismo. Lo que comenzó como una tensión política y religiosa terminó convirtiéndose en una guerra larga, cruel y agotadora. La guerra que hoy conocemos como la de Flandes no fue una guerra rápida, no fue una guerra gloriosa, fue una guerra de desgaste, años de campañas, asedios interminables, ciudades que cambiaban de manos, pactos que se rompían y soldados que envejecían en el frente. Allí no se luchaba para conquistar, se luchaba para no perder. España envió a sus mejores tropas, envió a los tercios. Flandes no era Italia, el terreno era distinto, el clima hostil, las líneas de suministro largas y vulnerables. El enemigo no siempre daba batalla abierta, a menudo evitaba el enfrentamiento directo, desgastaba, hostigaba, cortaba rutas. Era una guerra moderna en el sentido más cruel, lenta, constante, psicológica. Bajo el reinado de Felipe II, la monarquía española asumió una carga gigantesca: defender la fe católica, mantener la integridad del imperio y sostener guerras en varios frentes al mismo tiempo. Francia, Inglaterra, el Mediterráneo contra los otomanos, y Flandes, siempre Flandes, un pozo sin fondo de hombres, dinero y paciencia. Para imponer el orden, la corona recurrió a una figura temida incluso entre los suyos, Fernando Álvarez de Toledo. Su misión era clara: sofocar la rebelión. Su método fue implacable: disciplina férrea, castigos ejemplares, control absoluto. Durante un tiempo funcionó. El miedo impuso silencio, pero el silencio no es lealtad, y cuando la represión se relajó, la rebelión regresó con más fuerza. Los tercios se convirtieron en una presencia constante. Defendían plazas, sitiaban ciudades, marchaban durante meses. No eran invasores temporales, eran una fuerza permanente. Y eso tuvo un efecto profundo. Aquellos soldados ya no eran jóvenes reclutas, eran veteranos endurecidos por años de guerra continua, hombres que habían visto morir a compañeros, que habían resistido hambre, frío y derrota sin romper la formación.
En ese contexto la reputación de los tercios creció como una sombra, no porque siempre ganaran, sino porque nunca se desmoronaban. El enemigo aprendió que enfrentarse a ellos implicaba un coste altísimo, incluso cuando eran superados en número, incluso cuando el terreno no les favorecía, los tercios mantenían la cohesión. Mientras tanto, la guerra de propaganda comenzó a correr paralela a la guerra real. España pasó de ser admirada a ser temida, y de ser temida a ser odiada. Se construyó una imagen del soldado español como cruel, fanático e implacable. Parte de esa imagen era exageración interesada, parte era consecuencia directa de una guerra sin concesiones. La llamada leyenda negra nació en esos años, alimentada por enemigos que entendieron que la pluma podía hacer tanto daño como la espada. Pero para los soldados que marchaban bajo las banderas españolas, la realidad era más simple. Luchaban porque era su oficio, porque su paga dependía de ello, porque su supervivencia dependía del compañero que tenían al lado. La disciplina no era ideología, era necesidad. Flandes fue el escenario donde los tercios alcanzaron su madurez definitiva. Allí aprendieron a luchar contra enemigos que evitaban la batalla frontal. Allí perfeccionaron el asedio, la defensa en profundidad, la resistencia prolongada. Allí se consolidó una mentalidad que los definió durante décadas. Aguantar siempre un día más que el enemigo. Europa observaba con una mezcla de fascinación y alarma. Los ejércitos rivales comenzaron a copiar tácticas, a reorganizar sus fuerzas, a profesionalizar sus tropas. El modelo español se convirtió en referencia, incluso entre quienes combatían contra él, pero ese dominio tenía un precio. El imperio se sostenía sobre una tensión constante. Cada victoria era costosa, cada derrota amplificada. El sistema empezaba a mostrar grietas, aunque todavía nadie quería admitirlo. Los tercios seguían siendo temidos, España seguía siendo poderosa, pero el mundo estaba cambiando, y en ese cambio aparecería un nuevo enemigo, no solo en tierra, sino en el mar, un enemigo que no buscaba enfrentarse directamente, sino desgastar, atacar los flancos y golpear la imagen del imperio. El siguiente acto de esta historia no se librará solo en los campos de Flandes, se librará en los océanos, y allí las reglas volverán a cambiar. Hubo un momento en el que Europa asumió algo sin decirlo en voz alta, un momento incómodo, un consenso silencioso nacido del miedo y de la experiencia. Durante décadas, cada potencia que entraba en guerra con España sabía una cosa: el conflicto sería largo, caro y sangriento, porque mientras otros ejércitos se agotaban, los españoles resistían, y en esa resistencia nació el apogeo de los tercios. A mediados del siglo XVI, el soldado español ya no era una novedad, era una advertencia. Veteranos de Italia y Flandes marchaban de un frente a otro sin descanso. No eran jóvenes idealistas, eran hombres endurecidos por campañas interminables, con cicatrices visibles y una disciplina que rozaba la obsesión. Sabían formar bajo fuego, sabían retirarse sin romper filas, y sabían avanzar cuando cualquier otro ejército se habría desmoronado. La reputación precedía a los tercios allí donde iban. Antes incluso de entrar en batalla, su sola presencia alteraba los planes del enemigo. Generales rivales evitaban el enfrentamiento directo. Preferían el desgaste, el hambre, la traición o el tiempo. Porque enfrentarse cara a un tercio español significaba aceptar pérdidas inasumibles. España en ese punto parecía invencible. El imperio se sostenía sobre una red militar y administrativa gigantesca. Desde América fluían recursos. Desde Italia llegaban oficiales experimentados. Desde Castilla y Aragón partían nuevos soldados que aprendían rápido o no sobrevivían. Todo el sistema estaba orientado a la guerra, no como un estado de excepción, sino como una condición permanente. En tierra, los tercios dominaban. En el Mediterráneo, España también libraba una lucha decisiva. El Imperio Otomano presionaba desde el este, amenazando rutas comerciales y territorios estratégicos. Y allí, una vez más, la monarquía hispánica decidió responder con fuerza.
La gran coalición cristiana reunió flotas de distintos reinos, pero el peso real de la batalla recaía en España. Bajo el mando de don Juan de Austria se enfrentaron dos mundos. No fue solo una batalla naval, fue un choque simbólico, un mensaje al Mediterráneo entero. La victoria fue total, demoledora, y su eco recorrió Europa. España no solo dominaba en tierra con sus tercios, también era capaz de imponerse en el mar cuando la situación lo exigía. El mito del imperio se reforzó, la sensación de invulnerabilidad creció, pero el verdadero poder de los tercios no estaba solo en las grandes victorias, estaba en lo cotidiano, en los asedios interminables, en las marchas bajo la lluvia, en la capacidad de mantener posiciones imposibles, ciudades sitiadas durante meses, defendidas por hombres que apenas comían, pero que no abandonaban la muralla. Esa resistencia se convirtió en seña de identidad. Europa comenzó a copiar el modelo. Francia reorganizó su infantería. Los Países Bajos desarrollaron nuevas tácticas para contrarrestar a los tercios. Inglaterra profesionalizó parte de sus fuerzas. Pero copiar la estructura no era suficiente. Lo difícil era copiar la mentalidad. El soldado español luchaba sabiendo que la retirada no era una opción honorable, que la cohesión salvaba vidas, que romper filas significaba la muerte colectiva. Esa cultura no se improvisa, se forja con años de guerra constante. Sin embargo, el apogeo llevaba en su interior la semilla del desgaste. Mantener ejércitos profesionales en múltiples frentes consumía recursos sin descanso. Las finanzas del imperio crujían. Los retrasos en la paga provocaban motines. La disciplina se tensaba. Aún así, incluso en esas condiciones, los tercios seguían siendo efectivos. España seguía ganando batallas, seguía imponiendo respeto, seguía siendo temida. Pero el mundo estaba cambiando de nuevo. La guerra empezaba a desplazarse hacia otros escenarios. El control del mar, el comercio, la propaganda y la economía iban a jugar un papel cada vez más decisivo, y en ese nuevo tablero, España ya no tendría todas las ventajas. El apogeo no es eterno, y cuando empieza el desgaste, no siempre se nota de inmediato. El siguiente acto de esta historia no será una caída repentina. Será algo más lento, más peligroso y más silencioso. Un cambio de era, un enemigo distinto, una forma de guerra que no se gana solo con disciplina y acero. El poder absoluto rara vez cae por un solo golpe. Se erosiona, se desgasta, se cuestiona. Y a finales del siglo XVI, mientras los tercios seguían dominando la guerra terrestre, España empezó a descubrir que el mundo ya no se decidía únicamente en los campos de batalla. El enemigo que emergía no buscaba enfrentarse cara a cara. No pretendía medir fuerzas en igualdad de condiciones. Prefería atacar los márgenes del imperio, sus rutas, su economía y sobre todo su imagen. Ese enemigo era Inglaterra. Durante años, Inglaterra había sido una potencia secundaria. Observaba, aprendía y esperaba, pero bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra, el país cambió de estrategia. No competiría con España en tierra. Sería absurdo. Competiría donde España era vulnerable, en el mar, en el comercio y en la propaganda. Los océanos se convirtieron en un nuevo campo de batalla. Corsarios ingleses atacaban convoyes españoles, saqueaban puertos, interrumpían rutas comerciales. No eran simples piratas, actuaban con respaldo político. Cada golpe no solo robaba riqueza, también erosionaba la percepción de invulnerabilidad del imperio. España respondió como sabía hacerlo, con fuerza directa. Bajo el gobierno de Felipe II, se concibió una operación colosal, un golpe definitivo, la destrucción del enemigo en su propio territorio. Así nació la llamada Armada Invencible. La idea era simple en apariencia y compleja en ejecución. Una gran flota debía asegurar el control del Canal de la Mancha, permitir el desembarco de tropas veteranas y forzar la caída de Inglaterra. En tierra los tercios harían lo que siempre habían hecho, ganar. Pero esta vez el éxito dependía del mar.
Y el mar no se domina solo con valentía. La empresa fue gigantesca. Decenas de naves, miles de hombres, toneladas de suministros. Pero también estuvo plagada de problemas. Coordinación deficiente, información incompleta, mandos que no siempre entendían la guerra naval moderna. Inglaterra, en cambio, no buscó la batalla decisiva. Hostigó, atacó desde la distancia, esperó al error. El desastre no fue una gran derrota épica, fue algo peor, una suma de errores, tormentas, desgaste y desorganización. La flota española sufrió pérdidas enormes, no porque los ingleses fueran superiores en combate directo, sino porque entendieron que no necesitaban destruir al enemigo, solo desgastarlo. La derrota tuvo un impacto psicológico devastador. Europa entera observó cómo el gigante podía sangrar. Y esa imagen fue amplificada, exagerada y explotada hasta el extremo. Inglaterra convirtió el fracaso español en una victoria propagandística absoluta. Nació un relato que presentaba a España como una potencia decadente, torpe y cruel. Ese relato no siempre coincidía con la realidad, pero funcionó. Mientras tanto, en tierra, los tercios seguían siendo formidables. Seguían ganando batallas, seguían resistiendo en Flandes, pero algo había cambiado. Ya no luchaban solo contra ejércitos. Luchaban contra el tiempo, contra la economía y contra una imagen internacional cada vez más hostil. El imperio seguía siendo enorme, pero también cada vez más costoso de sostener. Las guerras se alargaban, las finanzas se resentían, los enemigos aprendían a evitar el enfrentamiento directo, a retrasar, a desgastar, a convertir la guerra en algo interminable. España no estaba derrotada, pero ya no era incuestionable, y en ese nuevo mundo, los tercios tendrían que hacer lo que mejor sabían: resistir cuando todo empezaba a fallar. Porque si algo definía al soldado español no era la victoria rápida, sino la capacidad de aguantar cuando el imperio entero parecía sostenerse sobre sus hombros. Lo que viene ahora no es un colapso repentino, es una lucha contra el desgaste, una guerra interminable donde la leyenda se forja no en la victoria, sino en la resistencia. La decadencia no siempre llega con estruendo, a veces se instala en silencio, camina despacio y se disfraza de normalidad. Así fue como el imperio español entró en el siglo XVII, aún enorme, aún temido, pero ya exhausto. Y en medio de ese agotamiento los tercios siguieron marchando. Las guerras no terminaron, se multiplicaron. Flandes continuaba devorando hombres y dinero. Francia reaparecía como rival directo. Inglaterra seguía atacando las rutas marítimas. El Mediterráneo no estaba completamente pacificado. Y mientras tanto, el corazón del imperio empezaba a resentirse. La economía crujía. Las bancarrotas se sucedían. El flujo de plata americana ya no bastaba para sostener una maquinaria militar tan gigantesca. Bajo el reinado de Felipe III primero y después con Felipe IV, España intentó mantener el equilibrio imposible entre imperio y supervivencia. La política se volvió más compleja, más defensiva. Ya no se trataba de expandir, sino de aguantar. Y para aguantar, se volvió a recurrir siempre a los mismos, los tercios. Pero los tercios del siglo XVII ya no eran los mismos que los del apogeo, no porque fueran peores soldados, sino porque luchaban en condiciones cada vez más duras. Las pagas llegaban tarde o no llegaban. El reclutamiento se hacía más difícil. Los veteranos envejecían en los frentes. Aún así, la estructura resistía. La disciplina seguía funcionando. El soldado español continuaba avanzando cuando otros se rendían. Aquí es donde nace el mito definitivo, porque mientras el imperio empezaba a mostrar grietas, los tercios seguían cumpliendo, defendían posiciones imposibles, resistían asedios interminables, cubrían retiradas que salvaban ejércitos enteros. A menudo luchaban en inferioridad numérica, mal abastecidos, rodeados, y aún así no se descomponían. La guerra se había transformado, las tácticas evolucionaban, la artillería ganaba peso, las líneas de mosquetes comenzaban a sustituir a las grandes formaciones de picas.
Otros ejércitos se adaptaban más rápido a esos cambios. España, atada a un sistema que había funcionado durante décadas, tardó más en evolucionar. Pero incluso así, el soldado español seguía siendo temido. Los enemigos lo sabían y lo respetaban, porque incluso cuando el imperio ya no podía imponer su voluntad, los tercios seguían siendo el núcleo más sólido de sus ejércitos. Eran el último sostén, el último argumento. Las derrotas comenzaron a llegar con más frecuencia. No derrotas humillantes, sino derrotas duras, costosas, disputadas hasta el final. Batallas en las que los tercios se retiraban en orden, con las banderas en alto, dejando tras de sí campos cubiertos de muertos enemigos. Ya no ganaban siempre, pero tampoco eran barridos, y eso, en un siglo de guerras brutales, seguía siendo extraordinario. El prestigio se transformó. Antes era miedo, ahora era respeto. Los tercios ya no representaban la expansión de un imperio joven, sino la resistencia de uno viejo que se negaba a desaparecer. Cada soldado sabía que luchaba en un mundo que cambiaba, pero también sabía que su deber era sostener la línea un día más. El imperio ya no marcaba el ritmo de Europa, pero sus soldados seguían marcando el límite. En ese contexto, la figura del soldado español se convirtió en algo más que un instrumento militar. Se convirtió en símbolo de disciplina, de resistencia, de sacrificio. Incluso los enemigos empezaron a reconocerlo. Incluso los rivales admitían que, mientras hubiera tercios en el campo, la victoria nunca sería fácil. Este es el punto en el que la historia y la leyenda se confunden, porque los tercios ya no luchaban solo por ganar, luchaban por no romper, por no desaparecer, por mantener viva una forma de guerra que estaba llegando a su final. Y cuando ese final llegara, no sería una derrota total, sería una transición. El mundo avanzaría, pero no podría olvidar lo que los tercios habían sido. Nada que haya dominado una era desaparece de golpe, se transforma, se diluye, deja huellas, y así fue como terminó la historia de los tercios españoles, no con una aniquilación, sino con un final silencioso que solo puede entenderse mirando todo lo que habían cambiado. A mediados del siglo XVII, el mundo ya no era el mismo que había visto nacer a los tercios. La guerra había evolucionado. Las grandes formaciones cerradas de picas empezaban a quedar obsoletas frente a ejércitos cada vez más numerosos, con mayor potencia de fuego y tácticas lineales más flexibles. La artillería dominaba los campos de batalla, el mosquete sustituía al arcabuz, la disciplina seguía siendo clave, pero el modelo estaba cambiando. España, agotada tras más de un siglo de guerras casi ininterrumpidas, ya no tenía la capacidad económica ni demográfica para sostener la supremacía militar de otros tiempos. Las bancarrotas se acumulaban, los frentes se cerraban uno tras otro. Flandes, símbolo de resistencia infinita, acabó perdiéndose. Portugal se separó. El imperio seguía siendo vasto, pero ya no podía imponer su voluntad. Y sin embargo, incluso en ese contexto, los tercios seguían siendo el núcleo más fiable del ejército español. La gran ruptura simbólica llegó en Batalla de Rocroi. No fue una derrota cualquiera, fue una derrota observada por toda Europa. Allí, frente a un ejército francés moderno, los tercios fueron finalmente superados. Pero incluso entonces, su comportamiento selló la leyenda. Rodeados, sin esperanza real de victoria, resistieron hasta el final, mantuvieron la formación, rechazaron rendirse durante horas, obligaron al enemigo a reconocer su valor. Rocroi no destruyó a los tercios, los consagró. Después de aquel día, el mundo entendió que una era había terminado, no porque los soldados españoles fueran peores, sino porque la guerra había cambiado definitivamente. El modelo táctico de los tercios ya no encajaba en el nuevo equilibrio militar europeo, y poco a poco fueron integrándose en nuevas estructuras, regimientos, ejércitos nacionales, organizaciones más modernas. El nombre desapareció, la esencia no, porque lo que los tercios habían creado no era solo una unidad militar, habían creado un concepto, el soldado profesional,
la disciplina colectiva por encima del heroísmo individual, la resistencia como arma, la idea de que la guerra no se gana solo con una batalla, sino con la capacidad de sostener el conflicto más tiempo que el enemigo. Europa entera adoptó ese modelo. Incluso quienes habían combatido contra España lo copiaron. Francia, Inglaterra, los Países Bajos, todos construyeron ejércitos modernos inspirados, directa o indirectamente, en aquello que los tercios habían perfeccionado durante más de 100 años. España perdió la hegemonía militar, pero ganó algo más duradero. Ganó un lugar permanente en la historia de la guerra, porque cuando hoy se habla de infantería profesional, de disciplina militar, de cohesión en combate, de resistencia bajo presión extrema, se está hablando, aunque no siempre se diga, de los tercios, de aquellos hombres que marcharon por Europa durante generaciones, que lucharon en tierras extrañas, que envejecieron en los frentes y que sostuvieron un imperio cuando todo invitaba al colapso. El imperio español cayó lentamente, pero sus soldados no fueron olvidados. Los tercios no terminaron con una victoria espectacular. Terminaron con algo más raro y más valioso, respeto eterno. Y así se cierra este viaje. Desde el día en que España miró al océano y decidió arriesgarlo todo, hasta el momento en que sus soldados enseñaron al mundo cómo se resiste cuando ya no se puede ganar. Porque los imperios pasan, las leyendas permanecen.